Buenas, profesora Ileana. Espero que se encuentre muy bien. El tema de nosotros en la venganza de la geografía es el dilema geográfico de la India y el pivote iraní. Esta presentación está a cargo de Ariana Dover Arroyo, Luis Bolaños Guadamuz y Gael Torres Quesada, mi persona. Ok. Para dar una introducción muy concisa acerca del dilema geográfico de la India, es que si nos ponemos un poco en el concepto de dilema, vemos que hay cierta inconstancia y cierta perspicacia a la hora de hablar de un dilema. En este caso nos centramos y se centra Kaplan también en un dilema geográfico y de desarrollo en la India. Vemos que la importancia geográfica de la India es que se encuentra entre el Océano Índico y el Arábigo. Esto le da una capacidad total de control económico en las vías marítimas para la zona de exportación e importación en los barcos. Entonces vemos que la India se encuentra en una situación muy favorable al tener contacto con el mar y no tener dependencia de otros puertos. También vemos otro punto que es muy fundamental para el acceso al mar tanto de Oriente Medio como de China. Esto quiere decir que algunos países, como de Medio Oriente y tanto de China, dependen mucho de las vías marítimas que China tiene, que la India tiene en su poder. Vemos como en otro punto la India no tenía una unidad política clara, por lo que ha hecho propenso a invasiones. Y esto surge con una línea del tiempo que ahorita vamos a ver. Esto surge debido a las distintas diferencias culturales que se encuentran en la India. Y ya que no hay un sentido de identidad cultural en aquel entonces, ha sido propenso a invasiones tanto de británicos, de mongoles y de musulmanes. En otro punto vemos que la India se encuentra peligrosamente cerca de las estepas de Asia y el central y la meseta iraní. Esto lo deja muy desfavorecido con el tema de la geopolítica y las relaciones internacionales, ya que la India puede ubicarse con aliados estratégicos y con otros que son de mayor cantidad económica y de mayor desarrollo, pero que no tienen formaciones con la India. Esto causa mucha indiferencia en Oriente Medio y en Asia del Sur. También en otro punto vemos las excesivas invasiones que perjudicaron hasta la época moderna para la búsqueda de la unidad y la estabilidad del subcontinente, ya que se considera como subcontinente a la India al tener tanto choque cultural. Estas excesivas invasiones perjudicaron que haya un sentido de identidad o una cultura propia que se establezca como una forma de conexión cultural. El autor Kaplan explica que la falta de dominación de sus tierras por parte de la India influye que aún sea una potencia menor. Esto es lo que hablaba anteriormente. Al no haber tanta conexión con las personas ni tanto control, estas invasiones lo que han provocado es que haya un diezmo total de la pérdida de sus terrenos, ya que inclusive la India antes de ser declarado república era un imperio que abarcaba países como Bangladesh y Pakistán. Vemos como también William McNeill, uno de los autores, llama a la mezcla y fusión de civilizaciones, ya que se encuentra mucha persona persa y árabe en la India. Y no solamente eso, sino desde la invasión británica se ha ido teniendo algunos sesgos y algunos rasgos que pueden ser notorios en la India de la cultura británica. Para abordar un poquito la línea del tiempo, del contexto geográfico e histórico, para poder comprender estos fenómenos y entender un poquito este dilema, empezamos en el 322 a.C., que es donde se produce la fundación del Imperio Maurya, que fue el primer imperio indio que gobernó en aquel territorio. Fue fundado por Chandragupta Maurya, que reconocemos como el primer emperador según la historia, y ocupa la mayor parte del subcontinente indio, exceptuando el sur profundo, que sería la India, Pakistán, Afganistán y Bangladesh. Recordemos que toda la conexión
de la India abarcaba distintos países, que era lo que mencionaba anteriormente, que ahora, hoy por hoy, son estados totalmente separados. Bueno, también vemos que surge la idea de la India como una entidad política que se ajusta a la geografía del sur de Asia. Vemos que es sujeta a cambios, sujeto a distintos pensamientos, a distintos cambios racionales y a cómo el surgimiento de un imperio con influencias puede cambiar el sentido de un gobierno o de un imperio. Y también vemos el lado cultural, eh, mediante que se enfatiza la interconexión cultural y la dificultad de trazar fronteras claras en una región tan dinámica y diversa. Esto es un problema mucho de la planificación que afecta y que afectó anteriormente a la India en sus inicios como imperio. Esa dificultad de poder tener un ordenamiento territorial les pasó factura en el imperio Maurya. Ahora vamos al año 322 a.C. al 185 a.C. Aquí todavía seguían los emperadores de la dinastía Maurya, que abrazaban el budismo y gobiernan utilizando prácticas imperiales griegas y romanas. Aquí vemos que ya van un poco consolidando algunos factores importantes para la consolidación de un gobierno como tal o de un imperio. Vemos que se practica alguna religión, como inicia el budismo, ¿verdad? Que sale desde el este de China y el este de Asia hacia los distintos factores y lugares del país. También vemos cómo este imperio es influenciado por pensamientos imperialistas griegos y romanos, que fueron los más fuertes en Europa en la Edad Antigua y en el medievo. Entonces todo esto influenció a la India para hacerse de un imperio y así tener una idea más clara y fundamentaciones acerca de cómo gobernar y cómo tener una idea clara de lo que era un imperio. Ahora avanzamos al 185 a.C., que es donde se cae todo, y es que se viene la disolución del imperio Maurya. Esto se da más que todo por las distintas invasiones y las diferentes protestas que hubieron en los pueblos hindúes por no consolidar un territorio único, sino que cederlo a otras personas. Entonces esto logró que por medio de las invasiones y todos estos problemas y conflictos, existiera la decadencia del imperio Maurya. Inclusive estas invasiones de las que menciono son procedentes del noroeste de la India. Entonces vemos cómo la influencia del norte viene a plantear beligerancia. Y vemos que como consecuencia el subcontinente se divide en varias dinastías regionales como los Sunga, los Pandya y los Kunida, entre otros. Esto fue una etapa de transformación total. Ahora vemos el siglo I y el siglo III después de Cristo, que es donde resurge un nuevo imperio, el imperio Kushan, que emerge expandiendo su influencia sobre el noroeste de la India. A raíz de todas estas invasiones, las personas insurgentes y revolucionarias lograron poner su nuevo imperio, el imperio Kushan, que abarcó parte del noroeste y de Asia Central. Y bueno, y también vemos cómo en ciertas partes el imperio Kushan dio cierta prosperidad a los pensamientos hindúes. Después vemos en el año 320 y 550 después de Cristo la dinastía Gupta, que establece marcando un periodo de gran desarrollo cultural y científico en el subcontinente indio. Esto quiere decir que los Gupta dieron más en el blanco al desarrollo de la India como un territorio, porque aparte de marcar más la identidad cultural de la India, lograron plasmar ideas nuevas mediante la ciencia. Esto también es debido al interés de poder seguir desarrollando ideas y sobre todo
en tiempos en los que la India estaba muy consolidada por las distintas invasiones. Y ya por último, sin menos importante, sino más bien destacando un poco, vemos como en el siglo XVI y en el siglo XVII, en 1620 después de Cristo, el imperio mongol, por influencia de Genghis Khan, logran extender ese imperio a la India, que consolida mucho el subcontinente bajo su dominio hasta principios del siglo XVIII. En este periodo también hay una influencia y establecimiento de otros pueblos y religiones como musulmanes, turcos, etc. Aquí es cuando, como lo que menciona McNeill, hay una riqueza, hay una gran variedad de pensamientos, sobre todo en pensamientos ideológicos, culturales y religiosos. Y ya por último, para terminar esta línea del tiempo, y siendo algo muy importante y algo que marca totalmente un antes y un después en la historia de la India, vemos cómo después de más de 2000 años los británicos, tras años de invasiones y migraciones desde el oeste y el noroeste, devolvieron a la India en forma de concreción política su realidad geográfica fundamental, que es un subcontinente. La India es invadida por los británicos, es gobernada por los británicos en el Imperio Británico, cual era uno de los más grandes del planeta, y logran, podríamos decir así, deliberar y ayudar un poco a consolidar más esta identidad de gobierno y de imperio. Esta forma de gobierno nueva que la India implementa ya a partir del siglo XVIII hasta la actualidad. Y para continuar vamos a hacer una breve comparativa a continuación con el próximo capítulo de El pivote iraní. Entonces vemos que la India, como lo menciona Kaplan, es un terreno en desarrollo, un terreno en incertidumbre. Puede ser que sea propenso a sufrir varios problemas, pero sigue siendo una potencia en crecimiento, pero potencia menor. Aquí lo hemos comparado con los iraníes, los cuales, a pesar de todas sus implicaciones geopolíticas, se ven muy favorecidos por ciertos factores económicos que a continuación vamos a explicar. Entrando un poco en materia, vemos en el mapa mundi un poquito resumido cómo Irán se encuentra muy enriquecido por sus mares y por sus conexiones marítimas, tanto el Golfo Pérsico como el Golfo de Omán y el Mar Caspio. Entonces vemos cómo Irán de principio vemos que tiene una buena conexión con el mercado comercial por medio de los navíos. Pasamos la diapositiva. Vemos algunos puntos que toma Kaplan en consideración para poder decir qué es un pivote y por qué es un pivote iraní. Primero vemos que la posición geográfica de Irán sí ha influido mucho, ha tenido un papel crucial muy importante en el Medio Oriente. Ya como les había explicado, que colinda con los mares, le permite una ventaja estratégica comercial al contar con y cuenta con una de las zonas más importantes de explotación petrolera y de gases naturales. Esto le permite mucho ingreso económico y mucho desarrollo. Después vemos las estrategias. Esta es casi siendo impenetrable en el Medio Oriente. Irán tiene una posición estratégica en temas territoriales, siendo rodeado por países como Irak, Afganistán y Pakistán. Recordemos un momento que Irak y Afganistán, al ser aliados de Estados Unidos, tienen cierta rivalidad con el país iraní al tener ciertas implicaciones y ciertos problemas en el ámbito económico con los Estados Unidos. Entonces por eso vemos que igualmente este lugar es muy altamente denso y propicio a evocar en milicias o en guerra de guerrillas entre esos países vecinos.
Entonces también podemos otorgarle el hecho de ubicarlo en un sitio estratégico para un desarrollo. En un tercer punto vemos las barreras naturales, las cuales son las montañas y la hostilidad de sus dunas y áreas desérticas. Recordemos que Irán se encuentra en un lugar densamente árido y seco. Entonces lo catalogamos como un lugar posible de invadir, así lo cataloga Kaplan. Y así podemos dar ejemplos como las montañas como el Damavand, que tiene 5000 metros de altura y no es recomendable ni para turismo ni para otro tipo de actividades. Y también los riscos de Azad Q, que estos son, aparte de estar en un lugar desértico, funcionan como una barrera de protección en las fronteras del norte de Irán. Bueno, este distintivo también ha forjado una identidad y una cultura patrimonial. Aquí vemos cómo, a diferencia de la India, este tipo de símbolos tangibles promulgan las nuevas identidades culturales. Y por último vemos los recursos, la cual es uno de los puntos más importantes de Irán, como los gases naturales y el petróleo, siendo esto una potencia en su especie para producir hidrocarburos, y se le considera también potencia energética. Y así también vemos, y no menos importante, el manejo de los recursos hídricos, que le permite poner parte en la agricultura comercializada. Esto quiere decir que no solamente en estos ámbitos del petróleo se puede sostener Irán como base económica, sino que le permiten también, por medio de sus recursos hídricos, el contar con tantos mares, tener un mayor control del agua para el comercio, de la agricultura, etc. También vemos las relaciones internacionales. Esto es algo muy importante para Irán, dada su capacidad eficaz en la gestión económica y muy bien reconocido. Ha sido una gran fuente para las relaciones diplomáticas, dada su geografía, inclusive siendo aliado de países como China, Rusia y Qatar. Esto nada más ejemplifica un poco de la fuerza que puede tener Irán con las relaciones diplomáticas, ya que es amigo de ciertas potencias mundiales, le otorga cierto valor comercial y político. Y ya por último vemos un poco que el señor Kaplan da una perspectiva tal vez a futuro para plasmar una idea de que, como Irán, debido a su gran capacidad y tomando un papel fundamental en la geopolítica, él analiza cómo se puede existir ciertas implicaciones geopolíticas a futuro que comprometan elementos económicos, sociales y políticos de este país. Esto es debido en gran parte a los distintos cambios de la democracia en ese país, el cual es nulo porque Irán sería un país totalmente autócrata. Y pasamos de diapositiva. Entonces, viendo un poco más en contexto, ahora viendo todos los puntos que toca Kaplan en el capítulo, Irán es considerado un pivote debido a su ubicación estratégica en el Medio Oriente. Es decir, Irán no interseca con nadie, sino que une, es un puente económico, un puente para las políticas internacionales. Y bueno, se utiliza el término pivote para resaltar la importancia geopolítica de ciertos países que actúan como lo que acabo de mencionar, como un eje, como un pivote, el cual conecta con ciertos países entre diferentes regiones y sectores internacionales. Y vemos que por definición tenemos pivote es igual a eje. Bueno, y hablando un poco es un tema muy importante, que es la tensión entre Irán y Estados Unidos, de cómo inicia todo esto, debido a que estas dos potencias anteriormente se llevaban muy bien. No fue hasta 1979, en el que se derrocó al Shah, respaldado por Estados Unidos, y se estableció
un gobierno teocrático antiestadounidense. Esto es debido también a las influencias religiosas musulmanas de los chiitas, los cuales son personas que odian las ideas del occidente. Entonces Estados Unidos se vio obligado a retirarse de Irán, y consolidan así la revolución islámica en Irán por medio del primer presidente con este aspecto, que es Ayatollah Khomeini. Vemos que otros factores muy importantes, la disputa sobre el programa nuclear iraní, ya que se calculaba que Irán tenía tanta capacidad de almacenaje de bombas nucleares en su haber, y Estados Unidos se preocupa por este tipo de asuntos, por lo cual inicia sanciones y medidas ante la creciente fabricación de bombas atómicas que podrían iniciar perfectamente un caos o algún conflicto bélico. Estas sanciones que implementa Estados Unidos no solamente son de parte penal, sino también por parte arancelaria y de comercio. Como ya la relación estaba muy tensa, se le dio el cierre total mediante el cierre de sus puertas comerciales a América. Y además, las políticas regionales en Oriente Medio y las rivalidades por la influencia en la región también han contribuido a la tensión. Es decir, algunos países en el Oriente Medio, como lo que es Afganistán e Irak, sí tienen relaciones con Estados Unidos y llegan a chocar mucho, ya que son países vecinos. Y ya por último, y aún más preocupante, vemos cómo hace poco se dio el hecho de que el señor presidente Donald Trump asesina al líder de los Quds de Irán, a las fuerzas revolucionarias islámicas de Irán, a Qasem Soleimani, por medio de un ataque de drones en Bagdad, por lo que estas tensiones se terminan de plasmar y de ser aún más fuertes, por lo que existe cierto odio y rivalidad. Bueno, también vemos algunos ejemplos jugando con la aritmética y con los gráficos de las exportaciones de petróleo y gas iraní. Estas exportaciones se cuentan en miles de millones de dólares, y como ustedes ven, desde el 2006, en su etapa más baja, llega a 0.7, y en el 2012 su etapa más alta, llegando a un 8.9, casi 9. También vemos, como lo menciona un autor, hay un vaivén en la economía petrolera de Irán, ya que hay altibajos, como en este caso vemos, o inclusive desde el 2013 hasta el 2018 hay un equilibrio cierto, y no tanto para el 2016, ya que baja esta estadística. Aquí vemos también cómo no solamente la economía, sino la demografía, ya que como lo menciona Kaplan, la juventud iraní en este entonces es muy grande. Hay muchas personas jóvenes en Irán y que contribuyen a la mano de obra en Irán. Vemos cómo la población en millones del 2022 en Irán asciende a los 88.55 millones, superando a Turquía y superando a Irak en número. Esto ha influido también en cómo se gestionan las labores y cómo la mano de obra nunca hace falta en Irán para poder desarrollar aún más su economía. Bueno, y viendo un poquito la historia de la línea del tiempo en Irán, nos extendemos un poco a la expansión del Imperio Medo, que es donde se establecen los medos y se hace una extensión territorial. Entonces vemos que al inicio se conforma al oeste del centro de Anatolia, la actual Turquía, en el este hasta Hindu Kush, cadenas montañosas en Afganistán, y en el sur hasta el Golfo Pérsico. Y vemos cómo el Imperio Medo se convierte en una gran potencia regional. Aquí empieza a surgir cómo los iraníes empiezan a expandirse en
evocatoria imperialista. También vemos ya en el año 600 antes de Cristo, como un antiguo pueblo iraní que comienza a formar el Gran Irán se constituye en Anatolia y la de Hindu Kush hasta el Golfo Pérsico. También tenemos en el año 549 a.C. la conquista de Ecbatana por Ciro II el Grande. Vemos como Ciro II el Grande, príncipe de la dinastía persa Arquemínida, conquista Ecbatana, la capital meda, la actual Hamadán, que es al oeste de Irán. Esto consolida más el hecho de que como todo imperio llega a ser invadido, llega a ser conquistado por ciertas personas con sed de poder, y que claramente esto le puede dar una influencia, le puede dar un altibajo a la formación del imperio. Entonces, como lo habíamos mencionado, la capital meda, que es la actual Hamadán, es tomada, y entonces se hace una expansión territorial que continúa conquistando más territorios y expandiendo el imperio persa. Después llegamos al siglo V a.C., que es donde entran las guerras médicas entre Persia y Grecia. Entonces vemos que las guerras médicas es una serie de conflictos entre el imperio persa y las ciudades del estado griegas. Esto quiere decir que tanto como Grecia y las ciudades de Constantinopla y las tomadas por el señor Alejandro Magno se enfrentan a las fuerzas persas de aquel entonces, en las que se incluye a los iraníes. El impacto de definición que son que estas guerras marcaron un periodo de intensa rivalidad y lucha por el control mediterráneo oriental. Aquí hubo mucho problema con la vía marítima, ya que se peleaba mucho el océano, el mar Báltico, el mar Mediterráneo oriental. Después vemos en el siglo III antes de Cristo y hasta el siglo III después de Cristo, el dominio parto. Partos, que se define así como una dinastía que gobierna Irán tras la caída de los aquemínidas, que se interponen en los territorios gobernados en el oeste de Siria e Irak, el este hasta el centro de Afganistán y Pakistán, y el norte incluyendo Armenia y Turkmenistán. Esto ya es un poco avanzando en que los partos mantienen un control de una región estratégica durante varios siglos, y esto lo hacen con razones económicas más que todo. Y después llegamos al siglo VII, que se da el desplazamiento del centro político del mundo árabe, donde surgen las califas omeyas y abaises. ¿Esto qué quiere decir? Un cambio de la dinastía gobernante en el mundo árabe. También vemos el desplazamiento del centro político desde Siria, Damasco bajo los omeyas, hacia Mesopotamia, Bagdad y bajo de los abaises. Y que este cambio refuerza la influencia de este mundo árabe en la política y cultura islámica. Y para ubicarnos en la actualidad, vemos en 1991 el aumento del poder geopolítico iraní con la caída de la Unión Soviética, la cual tenía cierta dominancia en las influencias iraníes. Tras la caída de la Unión Soviética llega el incremento del poder geopolítico, una influencia lingüística inclusive en la expansión del uso persa y de la cultura iraní, y el poder militar, dando así el fortalecimiento de las capacidades militares iraníes y las alianzas geopolíticas, debido a las ya no restricciones que tuvo con la Unión Soviética los iraníes. Es en la que Irán forma y fortalece alianzas estratégicas en la región y más allá. Entonces esto quiere decir que Irán emerge como un actor geopolítico clave en el escenario internacional. Y aquí es donde ubicamos a Irán como una potencia creciente y que se mantiene aún a pesar de todas las intervenciones que ha tenido. Sigue estando como ese pivote, el cual interconecta no solamente
cultura, sino también promueve el desarrollo de su país. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, profesora. Sin más que decir.